la palabra de nuestro Dios en Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Ahí vamos a estar compartiendo la primera parte de esta lección. Escuche y obedezca. Las raíces producen frutos. Son los primeros dos puntos que vamos a tomar ahí. Las señales de un verdadero discípulo. Estas son las señales de un verdadero discípulo. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 26. Vamos dando lectura ahí a la palabra de Dios alternadamente. Yo leo el primero, usted es el segundo. Y concluimos ahí en el 26. Gloria a Dios. Gálatas 5, 16. Gloria a nuestro Dios. ¿Oyamos? Amén. Amén. Y la palabra. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. sometiendo por las obras de la carne que son adulterio, fornicación, Inmundicia, lascivia, Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. envidias, homicidios, borracheras, guías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, y practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Bendito Dios, en esta mañana venimos delante de tu presencia, Dios, buscando la gracia, el favor, la misericordia tuya sobre nuestras vidas, buscando la unción de tu Espíritu Santo, Padre, que tome control de nuestra boca, de nuestra lengua, Padre, que hablemos palabras conforme a tu voluntad y no conforme a la nuestra. Venimos atando y reprendiendo todo espíritu contrario que quiere perturbar nuestras vidas, nuestras mentes, nuestro cuerpo, nuestro ser. Lo atamos y lo echamos fuera. Tu palabra dice que todo lo que atáramos aquí en la tierra será atado ahí en el cielo. Yo vengo atando todo espíritu contrario que quiera perturbar nuestras vidas. En este momento, Dios, ponemos en tus manos y que tu Espíritu Santo venga y administre en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos. Aleluya. La palabra de Dios, hermanos, ahí en Gálatas 5:16 habla, hermanos, sobre el funcionamiento, los deseos de la carne y los frutos del Espíritu. Las obras de la carne y las obras del Espíritu. El título dice, las señales de un verdadero discípulo. Las señales de un verdadero discípulo. Es el tema o el título, hermano, de esta lección. La verdad central nos dice, los discípulos de Cristo manifiestan características similares a las de Cristo. Escuche, los discípulos de Cristo manifiestan características similares a las de Cristo. El texto dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, dice, andemos también por el Espíritu. Pero todo esto nos está enseñando que el cristiano verdadero, el que es discípulo, es hijo de Dios, manifiesta características similares a las de Cristo. Y aquí vamos a hablar, hermanos, cómo el apóstol Pablo y San Juan hablan de este tema que hemos leído ahí en Gálatas, y ahorita vamos a ver ahí primera de Juan. Pero mire, para empezar, el escritor dice, ¿cómo piensa que el mundo definiría los que es ser un verdadero discípulo o un verdadero seguidor de Cristo? ¿De qué manera la gente nos identificaría como un verdadero discípulo o un verdadero seguidor de Cristo? ¿De qué manera podemos ver que la gente de afuera nos identifique realmente por lo que somos? Un hijo de Dios, un discípulo, un cristiano,
¿De qué manera pueden darse cuenta que usted y yo servimos al Señor? Si le preguntara a una persona en su comunidad acerca de cómo definir a un cristiano, ¿cuál cree usted que sería la respuesta de ellos? ¿Qué respuesta piensa que le daría? En esta lección de hoy analizaremos algunas características importantes que dos discípulos, el apóstol Pablo y el apóstol Juan, enseñaron como señales de los verdaderos discípulos o un verdadero cristiano. Ambos apóstoles reflejan lo que Jesús dijo cuando enseñó: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Juan 13:35. Si bien es la voluntad de Dios, hermano, que todos se salven, porque esta es verdaderamente la voluntad de Dios, que toda la humanidad se salve, porque claramente Él dijo, Él vino a buscar y a salvar a todo lo que estaba perdido. La voluntad de Dios es que todos conozcan a Jesús como su Salvador. Esa es la voluntad de Dios. Pero depende de nosotros, hermanos, si tomamos la decisión de servirle o rechazarlo. De nosotros está: ¿le sigo, le sirvo o le rechazo? ¿Vivo como dice la palabra o vivo como yo quiero? Depende de nosotros, hermanos. Como dicen muchos, Dios es un Dios de amor. Dios no puede enviar a nadie al infierno. Exactamente. Dios no envía a nadie al infierno. Nosotros elegimos el camino. Es nuestra elección. Dirigirnos para vida eterna o para muerte eterna. Cada uno, individual, elige el camino. Nadie nos envía. Nosotros tomamos nuestra propia decisión. Dice el escritor: y escaparé de su juicio. No todos los que dicen ser cristianos irán al cielo. Escuchen, no todos los que dicen ser cristianos irán al cielo. Esto no se debe a que Dios engañe a la gente como si estuviera tratando la salvación como un juego. Tampoco es porque Él hace que sea demasiado difícil para las personas salvarse. Después de todo, somos salvos por gracia, no por obras. Somos salvos por gracia y no por obras. Más bien, las personas se pierden porque eligen no tener una relación con Él. La gente se pierde, hermanos. El pueblo se pierde porque ellos mismos eligen no tener una relación con Dios, sino vivir a su manera. La Biblia nos dice que hay una manera en que podemos asegurarnos de que somos verdaderos discípulos. En esta lección descubriremos las características que marcan la diferencia entre un cristiano de nombre y un cristiano verdadero. Escuche: un cristiano de nombre y un cristiano verdadero. Vamos a descubrir cuáles son las características de quién es un verdadero cristiano y quién es un cristiano de nombre. Se dice ser cristiano, pero no lo es. Imita. Recuerde, hay muchas imitaciones de todo lo que hacen. Si usted va y compra el medicamento, está el medicamento de marca y está la imitación. Cualquier cosa, hermanos, no solamente hay imitación. Pues en el cristianismo también hay gente que imita ser cristiano, pero no lo es. Y esto es lo que tenemos que entender en esta mañana, hermanos. Si somos o no somos. Si no somos, hay que buscar serlo. Y por eso empieza la lección de esta mañana aquí en Gálatas, capítulo 5, versículos 16 al 18, que dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaguéis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero
si sois guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. Todos los que aman a Jesús desean agradarle con su manera de vivir. Usted y yo, hermano, amamos al Señor y buscamos la manera de agradarlo a Él, lo mejor que podamos, lo que está mejor de nuestro alcance. Tal estilo de vida implica andar en respuesta a la voz del Espíritu. Para muchos cristianos, dice, el concepto de escuchar la voz del Espíritu puede ser intimidadora, intimidarse. Pero les digo una cosa, hermanos. Dios habla, hermanos, con un sonido hermoso, hermanos, que no te trae temor, te trae paz a tu corazón. Cuando Dios viene a hablarte por medio de su Espíritu, hermano, viene a tener una confirmación de que realmente andas con Él. No te va a atemorizar, no te va a intimidar, sino que vas a sentir una paz. Quizás tiendan a pensar que solo ciertas personas tienen el privilegio o escuchar al Espíritu significa algún tipo de gran señal o voz entrenadora del cielo. No, hermano. La Biblia dice, hermano, claramente, que todo aquel que le ha conocido conoce la voz de Dios. Todo aquel que le ha servido o le está sirviendo conoce la voz de Dios. Cuando Él viene a hablar a nuestro espíritu, Él viene a hablar a nuestra vida, Él pone el deseo, el anhelo, hermano, en nosotros. Él viene a poner ese deseo, ese anhelo de hacer las cosas, de amarle, de servirle, de ayudar al prójimo, de bendecir al que te rodea, compartiendo palabras de amor, de misericordia. Pero tenemos que ser nosotros el ejemplo. Tenemos que vivir lo que estamos enseñando. Tenemos que vivir de la manera que estamos predicando esta palabra. Si realmente somos sus hijos, la Escritura registra que Dios habló y continúa hablando de muchas maneras. A menudo habló a través de un suave susurro. ¿Se acuerda de Elías? Cuando Dios viene y está en la cueva, que viene la tormenta, el viento recio, y él pensaba que ahí estaba Dios. Pero sin embargo, cuando escuchó aquel silbido apacible, y vino y le habló a Elías, donde estaba en el sonido apacible, un sonido de paz que trae, no de miedo, no de temor, sino de una manera que él mismo fuera edificado y él pudiera escuchar y atender a la voz de Dios. De esta manera, Dios viene a hablar a nuestro espíritu, como dice, a través de un suave susurro. Por lo tanto, debemos aceptar la idea de que Dios nos habla en un sentido de paz y no de intimidación. No para que tengamos miedo. Él viene a hablar de paz. Que sintamos la paz de Dios, la tranquilidad de que está hablando a nuestras vidas. A veces se siente usted intranquilo, no está contento, se siente de una manera cuando viene esa paz de Dios, cuando viene esa unción de Dios, esa voz a ti y te hace sentir confortable. Por eso dice, la Escritura nos enseña que, por lo tanto, que debemos aceptar la idea de que Dios nos habla con un sentido de paz y no de intimidación. No que tengamos miedo. A Dios no se le tiene miedo. A Dios se le teme, se le respeta, se da el lugar que Él se merece. Pero no de que tengamos miedo. Note que Pablo dijo que hay una batalla muy real en el corazón del creyente. Recuerda que el apóstol Pablo dijo, claramente dice, las cosas que yo debo de hacer no hago, y las que no debo de hacer son las que vengo haciendo. ¿Por qué? Porque necesitamos tener esa relación con el Señor para que nuestro espíritu nos guíe a la verdad, nos guíe a la justicia, nos guíe a la paz, nos guíe a la obediencia. El espíritu, ¿qué dice? Note que Pablo dijo que hay una batalla muy real en el corazón del creyente. Debido a que vivimos en un mundo caído, luchamos
con nuestra vieja naturaleza que quiere hacer el mal. Y no somos capaces en nuestras fuerzas de librar a esta lucha dentro de nosotros mismos. Pero el Espíritu dice, no nos da la fortaleza para perseguir la piedad. Con la ayuda del Espíritu Santo podemos seguir la voz del Señor conforme nos guía las Escrituras, así con la voz suave y apacible del Espíritu Santo. Esto es lo que Dios quiere que usted y yo vivamos. Que vivamos conforme la guianza del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que mi Espíritu me enseña? ¿Qué es lo que mi Espíritu? Si hay algo que te sientes culpable, te sientes mal, es el Espíritu Santo que está diciendo, redarguyendo tu vida, estás mal. El mismo Espíritu, hermano, nos redarguye a nosotros que estamos haciendo las cosas mal. Y es momento de accionar y volvernos a Dios y actuar conforme a su voluntad. Es el momento. Cuando tú sientes que estás haciendo mal, que estás mal, es momento de pararte, de arreglar la situación, buscar a Dios que te dirija, que te enseñe y que te instruya. Es el momento. Por eso dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaréis, no le demos el deseo de la carne. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, dice, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley, bajo el pecado. Si estamos guiados por el Espíritu. Y esto es lo que usted y yo tenemos que buscar siempre. Que el Espíritu nos redarguya, nos enseñe, nos instruya a que vivamos una vida que agrade a nuestro Dios. Gálatas 5, 19 al 26, hermano. Aquí podemos ver la manifestación o las obras de la carne, pero también los frutos del Espíritu. Dice el 19, y manifiestas son las obras de la carne. Esto es lo que no debe estar en nosotros: adulterio, fornicación, inmundicia, laxidia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y todavía sigue la lista porque dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales dice, os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice? No heredarán el reino de Dios. Por eso les digo, aquí podemos identificarnos entre un simpatizante del Evangelio y un creyente. Un hijo o uno que imita a ser hijo. Que realmente todavía hay cosas que están ahí arraigadas que necesitas deshacerse de ellas. Porque claramente todos los que practican estas cosas y cosas semejantes a estas, dice, dice, y que los que practican tales cosas, dice, no heredarán el reino de Dios. Pero ¿qué dice el 22? Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne en sus pasiones y deseos. Y esto es lo que dice, la raíz produce frutos. Mire, nuestro comportamiento afecta nuestra relación con Dios. Es lo que dice en estas palabras, en estos versículos. Nuestro comportamiento, hermanos, de la manera que actuamos, dice, afecta nuestra relación con Dios. Si vivimos, como dice, conforme el deseo de la carne, nuestra relación con Dios ha sido afectada. El cristiano debe recordar que el mal comportamiento es simplemente un síntoma de que lo que sucede en el corazón de una persona, si una persona está viviendo un estilo de vida marcado por actos como la inmoralidad sexual, la brujería, la ambición egoísta y las palabras, acciones divisivas, es claro que el individuo no tiene
una relación con Jesús. Esto es lo que nos enseña el apóstol Pablo. Por eso dice la lección, aquí nos vamos a identificar en quién es hijo de Dios y quién aparenta ser hijo de Dios. Porque la Biblia dice que los que creen en su nombre, los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El mundo todo dice que son hijos de Dios, pero la verdad es, todos somos creación de Dios. Todos somos creación. Hijo solamente aquel que le recibe en su corazón. Es lo que dice la palabra en San Juan. San Juan capítulo 1 dice, 1:10 dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. El 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quién? A todos los que lo recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si vemos Romanos, capítulo 10. Versículo 8 dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Ese dice Romanos 10:8. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, y en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué dice? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó a los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Es lo que dice Romanos 10:9. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es lo que dice Romanos, capítulo 10, versículo 9. Tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Yo tengo que decirle que lo recibo en mi corazón, que venga a ser el Señor de mi vida, que Él venga a dirigir mis pasos, que Él venga y supla lo que hace falta en mi vida, que Él venga y traiga lo que necesito. Él mejor que nadie sabe nuestra necesidad, porque dice que bendeciré a Jehová. Tenemos que bendecir. Y dice el salmista, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concede el deseo del corazón. ¿Qué tengo que hacer yo? Solamente recibirlo, deleitarme en Él, y Él viene y da lo que haga falta. Él viene y pone lo que haga falta, pero conforme a su voluntad, no conforme a la nuestra. Que Dios venga y nos dé, no que nos vamos y tomemos. Escuchen, hay una diferencia en lo que Dios te da y en lo que tú eliges. Hay una diferencia grande en lo que tú tomas y en lo que Dios te da. Porque cuando Dios te lo da correctamente, a su tiempo. ¿Para qué? Para gloria de Él. Por eso sigue diciendo, es un error igualmente decir que el buen comportamiento nos unirá con Dios. Una persona buena no te va a unir con Dios. Porque dice, el buen comportamiento es un reflejo del corazón. Cuando aceptamos a Jesús como Salvador, recibimos una nueva naturaleza, la cual nos permite cultivar nuestras raíces espirituales a través de una relación creciente con Dios. Los cristianos no van al cielo porque sean buenos, más bien su comportamiento será su recto para su relación con Dios. Por eso dice, las obras no salvan, hermanos, pero un cristiano debe tener buenas obras. Las cosas buenas que hago no me van a salvar. Yo tengo que aceptar a Jesús como mi Salvador. Aceptarlo a Jesús, simplemente declarar. No tiene que ir con nadie, hermano. Usted solo en su casa, aquí en la iglesia, donde esté. Señor, aquí estoy. Perdóname, te recibo como mi Señor. Dirige mis pasos, dirige mi vida, dirige mi comportamiento, dirígeme todo lo que soy. Él lo viene a hacer.
pero tenemos que buscarlo. Yo tengo que reconocer realmente que soy pecador, que soy malo, que necesito a Jesús como mi Salvador. Porque dice que no hay bueno ni aún uno. Todos de una manera hemos faltado y es necesario que busquemos el perdón de nuestro Dios. Por eso dice, los cristianos no van al cielo porque sean buenos, más bien su comportamiento será recto por su relación con Dios. Si tú tienes una relación con Dios, tu vida va a ser una vida recta delante de Él. Al tener una relación con Dios. Porque de que dice, las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. El viejo hombre tiene que morir para que vengan a ser un nuevo hombre en Cristo Jesús. El hecho de que el fruto del Espíritu está en singular nos dice que no fue la intención de Pablo que sus lectores seleccionaran un fruto en particular y esforzando para desarrollarlo. El fruto de 9 elementos representa el tipo de comportamiento que crecerá de manera natural y sobrenatural en la vida de un cristiano. Como resultado cultivamos el fruto a través de la comunicación y la obediencia continua con Dios. Los frutos del Espíritu van a crecer en nosotros conforme nuestra relación con Dios. Miren, hermanos, hay muchos que dicen, es que están mis genes, así soy yo, ese es mi carácter. No, la Biblia dice que las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. No podemos decir, esa es mi herencia, Dios te hace nuevo, que los que están en Cristo, nuevas criaturas son. Las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. Es que así somos los, digamos, apellidos Rodríguez, Martínez, así somos. No. Cuando estamos en Cristo, hermanos, somos nuevas criaturas y Dios viene a cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser. No es que está en mi sangre, así son mis antepasados. Como dicen los médicos, en tu familia hay diabéticos, tú vas por eso, es tu herencia. Tu familia de alta presión, es tu herencia. Siempre nos dan las herencias de los padres. En Cristo no. Dice que somos nuevas criaturas en Él. Lo que hicieron nuestros padres, allá ellos. Yo voy a ser nuevo en Cristo. Y es lo que tenemos que entender. Una persona que ama al Señor y sirve al Señor no va a vivir de una manera que no agrade a nuestro Dios. Porque usted y yo queremos agradar a nuestro Dios. Cultivamos el fruto a través de la comunicación y la obediencia continua con nuestro Dios. Nuestros resultados seremos llenos de amor, de gozo, de paz. Esta es la esencia de la declaración de que Jesús da a la gente. Conocerá a los cristianos por el amor que muestra entre sí y los demás. Es la manera que la gente va a decir, realmente es un siervo, realmente este es un hijo de Dios, porque vive conforme a su palabra. ¿De qué manera yo me puedo ganar a otros? Con mi testimonio. Pero si yo vivo o hago las cosas que ellos hacen, ¿de qué manera puedo ganarme a esa persona para el camino del Señor? Si yo vivo como Él, hago las cosas que Él hace, ¿de qué manera yo me puedo ganar a esa persona? Imposible. Y tarde que temprano, nuestros errores nos los sacan a la cara. Porque yo le digo, hermanos, usted puede ver toda la pared limpia, pero mira aquel puntito que está allá, esos nos los apunta la gente. No mira todo lo bueno, no, mira el puntito, el error que hicimos, ese es lo que nos va a apuntar. Y tú haces esto, mira, hiciste aquello, te va a sacar tus errores. La misma persona que tú le vas a hablar de la palabra, te va a decir, tú también estás mal. ¿Cómo quieres que yo cambie si no has cambiado tú? Porque tenemos mucho cuidado de nuestra manera, de cómo vivimos en Cristo Jesús. Por eso, esta es la esencia de la declaración de que Jesús, de que la gente conozca a los cristianos por el amor que se muestra entre sí y los demás. Es lo que dice Juan 13:35. Si bien un cristiano nunca será perfecto en esta vida, Dios nos llama a decir no a la carne y sí al espíritu. Es lo que Dios nos dice, dígale no a la carne y sí al espíritu. Podemos vivir una vida tan transformada solo si escuchamos y obedecemos
voluntariamente la voz del Espíritu Santo. Escuchar la voz. Mire, hermanos, ¿cuántas veces usted y yo nos hemos sentido culpables cuando hacemos algo, que nos equivocamos? Y tenemos que reconocerlo. No somos nosotros, es el Espíritu Santo que nos redarguye, que nos hace reconocer que nos hemos equivocado. El Espíritu Santo es la persona que está aquí entre nosotros, hermanos, que nos enseña en qué es lo que está mal. Por eso yo siempre les leo, hermanos, allí en San Juan, capítulo 16, que dice, cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado. ¿Quién convence del pecado al mundo? El Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Y de justicia y de juicio. De pecado dice, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me dará más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Esa es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a señalar, te va a hacer sentir culpable, te va a sentir que te estás haciendo mal. El Espíritu Santo nos señala en dónde nos hemos equivocado y en dónde estamos mal. Y eso es hermoso, ¿no? Porque triste es cuando el Espíritu Santo no te indique nada. Vas a vivir siempre en desobediencia y realmente nunca vamos a tener una relación con Dios. El Espíritu Santo nos debe redarguir en que estamos mal y que reconozcamos nuestro error y vamos a componerlo. Es el momento de arreglar la situación para tener una relación con Dios. Y si hagan las cosas conforme su voluntad, no conforme mi voluntad, lo que yo quiero. Que sea conforme su voluntad. Es lo que dice la palabra. Siempre busquemos y pidamos todas las cosas conforme su voluntad. ¿Qué dice? Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y dice, y no has recibido porque no has pedido. O has pedido y has pedido mal. La misma palabra. Estamos faltos de entendimiento, pídele a Dios. Él nos da sabiduría para dirigir nuestros pasos y para arreglar nuestra vida. Dios tiene cosas grandes, hermosas para usted y para mí, hermano. Pero usted y yo tenemos que vivir conforme a su palabra, conforme a sus mandamientos, conforme lo que Dios ha dado a nuestras vidas. Él es Dios de amor. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Con esto no hay nada. Pero los que son de Cristo, dice, han crucificado esta carne. Esta carne quiere lo de aquí, lo de este mundo, con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Esto es lo que tenemos que vivir, conforme su palabra y conforme los frutos del Espíritu, que son bien claros. Amor, paz, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra todas estas cosas no hay nada que nos pueda hacer volver atrás. Por eso es necesario que atendamos pronto a Dios. Él nos pone lo que es lo mejor para nosotros. Pues tenemos que buscar la guianza de Dios. La otra porción se encuentra en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, del 1 al 6, dice la palabra. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo, dice, no nos conoce, porque no le conoció a Él. Es como muchas personas, hermanos, que se sienten, hermanos, porque no compartimos tiempo con ellos. Pero hacen cosas que no son agradables delante de Dios, en las cuales usted y yo no podemos estar con ellos. No queremos contaminarnos. Y a veces la gente no lo entiende, hermanos. Y esto es lo que dice. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conocieron a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser.
Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Así declara el apóstol Juan. Aquel que peca no le ha visto y realmente no le ha conocido. Porque cuando tú conoces a Dios, hermanos, es un deleite servirle, es un deleite estar en la casa de Dios, es un deleite amar a Dios con todo tu corazón, es un deleite regocijarte en tu presencia. Cuando tú realmente amas a Dios, como dice el apóstol, todo aquel que permanece en Él no peca, y todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Así dice claramente el apóstol Juan. Juan hizo un contraste entre aquellos que son hijos de Dios y aquellos que no lo son. Algunos dicen que todos los seres humanos son hijos de Dios, simplemente porque Él lo creó, pero la Escritura nos enseña algo diferente. La salvación no hace hijos de Dios, la salvación nos hace hijos de Dios, y solo los hijos de Dios disfrutan la vida eterna con Él. ¿Quién disfruta la vida eterna? Aquel que recibe a Cristo como su Salvador. Mírenos, no sé cuántos, las personas, hermanos, cuando se mueren, ¿qué es lo que la gente dice? ¡Ay, era tan bueno! Todas las cosas buenas salen. Las cosas malas ni se llaman ahí. No, malo bueno. Ah, Dios lo tenga en su gloria. Ya no está sufriendo. Ya. ¿Recibió a Cristo? Se la pregunta. ¿Recibió a Jesús como su Salvador? Realmente recibió, porque la salvación nos hace hijos de Dios. Aquel que le ha recibido nos hace hijos de Dios. Solo los hijos de Dios disfrutarán la vida eterna con Él. Vivir un estilo de vida de pecado o un estilo de vida marcada por la piedad es un reflejo de la relación de uno con Dios. Todo ser humano es hijo de Dios o hijo del diablo. Escúcheme. Todo el ser humano, o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Si las personas viven como hijos del diablo, independientemente de lo que digan, no son hijos de Dios, porque quien es hijo de Dios refleja el carácter del Padre. El apóstol Juan dijo que es imposible ser hijo de Dios y todavía seguir viviendo en pecado. Es imposible ser hijo de Dios si vivimos todavía en pecado. Jesús vino al mundo para darnos libertad del pecado. Si ponemos nuestra fe en Jesús, el poder del pecado es destruido en nuestra vida a través de la obra del Espíritu Santo. Y tenemos la fortaleza y la sabiduría para vivir como hijos de Dios. No podemos ser hijos de Dios y vivir todavía en pecado. No podemos, hermanos. Y es lo que viene identificando el apóstol Juan aquí. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Claramente, no le ha visto y ni le ha conocido. Actúe conforme el Padre. Actúe conforme Dios. ¿Cuántos en esta mañana nos levantamos y le dijimos gracias Dios? Te amo. Grande eres, poderoso, omnipotente Señor. Gracias por bendecir a tu pueblo, por bendecir a la iglesia, a los hermanos, a todos. Gracias, Señor. Gracias por los enfermos, Señor, que nos toques, Señor, los sanos, porque tú pagaste en la cruz del Calvario. Quiere que por tus llagas hemos sido curados. Cuando reconocimos su gloria, su poder y su autoridad, dándole gracias, hermano, a través de los problemas, de la angustia que viene a apacar nuestra vida para que no sigamos adelante. ¿A cuántos
situaciones, hermanos, enfrentamos todos los días, tratando de desanimarnos para que no sigamos adelante. Con todo esto, viene Dios a fortalecer nuestra vida para seguir adelante. En medio de cualquier circunstancia, problema, situación, venimos a ser fortalecidos por Dios y seguimos adelante. Es triste, hermanos, que algunos no puedan reaccionar y ver cuán grande es nuestro Dios, hermano. Él quiere lo mejor para nosotros. Él no quiere que seamos tristes, que estemos aburridos. Y no, hay que deleitarnos. Hay muchas maneras de deleitarnos en la misma presencia de Dios, hermano. De vivir una vida feliz realmente. Hay muchas maneras que Dios abre las puertas. El enemigo te abre puertas y uno cae fácilmente. No, hay que aprender a esperar cuando Dios abra la puerta. Dios ponga el momento preciso para andar conforme su voluntad. No conforme lo que yo siento, lo que yo quiero. Yo puedo sentir muchas cosas, hermanos. Yo le digo, hermanos, ¿cuántos hermanos? Ay, no me quisiera levantar hoy. Me levanto temprano toda la semana. Hoy quiero descansar. Hoy quiero quedarme. Pero sin embargo, hermano, es necesario decir a esta carne, quédate. La carne quiere quedarse. La carne no quiere. Pero nuestro espíritu gime. Nuestro espíritu desea la misma presencia de Dios. Nuestro espíritu desea estar. Por eso dice que nuestro espíritu gime. Nuestro espíritu gime estar en la misma presencia de Dios. Nuestro espíritu desea estar en la presencia de Dios. Mi carne no quiere. Mi carne quiere comer, descansar, dormir, trabajar, tener más dinero. La carne lo que quiere. Pasearse, hermanos. Disfrutar. Es lo que quiere la carne. Pero mi espíritu, hermano, desea de Dios. Y a veces yo lo opaco. No lo llevo a la iglesia. No lo llevo a leer la palabra. No lo llevo en oración. Mi carne me gana. Pero es necesario que el espíritu crezca. Primera de Juan 3:7 dice: hijitos, nadie os engañe. Mire, hijitos, que nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado, ¿qué dice? ¿De quién es? Del diablo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo pecó desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Así habla el apóstol Juan. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Qué hizo, hermano? Con que Dios te dijo que no comiera de todo árbol. Y dijo Eva, no, solamente de aquel, de este árbol. La serpiente le volteó la palabra. Con que no te dijo que no comía de todo, no, nomás de ese. Porque el día que comiera, voy a morir. Y le dijo a la serpiente, no vas a morir, vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y ahí fue donde cayó la desobediencia del hombre. Cuando la serpiente le dijo, no, cierto, no vas a morir, vas a saber el bien y el mal. Y en el momento que el hombre desobedeció, cayó de la gracia de Dios. Cuando ellos comieron del fruto prohibido, dicen que una manzana, pero no se dice, habla, la Biblia dice que era un fruto prohibido, nada más. No dice qué clase de fruto era. Cuando comieron, hermanos, se dieron cuenta que estaban desnudos. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Y buscaron hojas de higuera para cubrir su desnudez.
Y luego, cuando viene Dios a hablarle, se escondieron porque tuvieron miedo. ¿Y qué dice Dios? ¿Quién les enseñó? ¿Acaso comieron del fruto? Y tuvieron que decir lo que habían hecho. Por eso dice claramente que el diablo pecó desde el principio. Para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Anteriormente, en la primera epístola de Juan, él dijo que aquel que declara no tener pecado es un mentiroso. Si vemos ahí, primera de Juan 1:8. Y decimos, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Como cristianos somos imperfectos y pecaremos en ocasiones, pero el Espíritu Santo es fiel y hará que el cristiano tenga conciencia del pecado y lo llevará ¿a qué? Al arrepentimiento. El Espíritu Santo es el que nos redarguye, hermanos. El Espíritu Santo es el que está aquí con nosotros en este momento. El que te está, si estamos mal, la palabra nos está llegando. Porque el Espíritu Santo es el que redarguye. No soy yo, no es el hermano, es el Espíritu Santo, hermanos. Esta lección se escribió tal vez 6 meses, 1 año, hermano, para traerla para este tiempo. Yo no la preparé, esta lección está preparada. Pero el Espíritu Santo, su palabra dice que no vuelve vacía. Su palabra edifica. Su palabra debe construir, debe curar, debe sanar, para que nos levantemos y crezcamos. Esta palabra, hermanos, no es para que te entristezcas, no es para que ya no voy a la iglesia, no es para que, no, es para que recapacites. Y si estamos mal, ya no hagamos las cosas que estamos haciendo. Por eso dice claramente, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es lo que dice Juan. Si hemos desobedecido, tenemos claramente que decir, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer, y volvernos una vez más con Dios. Por eso dice, anteriormente, en la primera epístola de Juan, él dijo que aquel que declara no tener pecado es mentiroso. Como cristianos somos imperfectos y pecaremos en ocasiones, pero el Espíritu Santo es fiel y hará al cristiano que tenga conciencia del pecado y lo llevará al arrepentimiento. El Espíritu Santo nos va a llevar al arrepentimiento. Felizmente, Dios nos perdona. Sin embargo, si continuamos practicando un comportamiento pecaminoso, ignorando la advertencia del Espíritu Santo, no reflejaremos nuestra relación con Dios. Si sabemos que está mal, ya no lo habla. Porque dice, ¿no? Hay de aquel que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, le es ¿qué? Pecado. Hay de aquel que sabiendo hacer lo bueno y no le hace, le es pecado. Es lo que dice la palabra. Sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Sin embargo, si continuamos practicando un comportamiento pecaminoso, ignorando la advertencia del Espíritu Santo, no reflejaremos nuestra relación con Dios. Cuando esto ocurre, naturalmente nos enfrentaremos a nuestro amor al Señor y eventualmente corremos el riesgo de alejarnos de Dios por completo, momento en el cual ya no podemos identificarnos como seguidores de Cristo. No somos como yo le digo, yo siempre le digo, usted, si no puede caminar para enfrente, párese ahí donde está, pero para atrás no regrese. Atrás ya vivimos ese camino, ya sabemos lo que hay allá. Lo que nos espera allá es lo bonito. Pues si no puede usted caminar para enfrente, quédese ahí, pídele a Dios fuerza, fortaleza, para recuperar fuerza y seguir caminando hacia adelante. Porque usted y yo no somos, la Biblia dice, de los que retrocedemos, sino que seguimos adelante, hermano. No es tiempo de regresar atrás y mucho más en el tiempo que estamos viviendo. No es tiempo de volver hacia atrás, es tiempo de seguir adelante. No es tiempo de regresar.
Es tiempo de seguir adelante. Vamos a decir, ayúdame. ¿Qué dijo aquel hombre, hermanos? Ayúdame en mi incredulidad. Simplemente no podía creer que Dios lo sanara. Ayúdame. Reconoció que había incredulidad en él para poder recibir su milagro. Ayúdame. ¿Qué tenemos que? Ayúdame, Señor, en esta situación que estoy viviendo. No puedo sola o no puedo solo. Ayúdame. Yo no puedo, pero tú sí puedes darme la fortaleza, la fuerza para proseguir adelante. Cuando esto ocurra, naturalmente nos enfriaremos en nuestro amor al Señor. Eventualmente corremos el riesgo de alejarnos de Dios por completo. Momento en el cual ya no podemos identificarnos como seguidores de Cristo. El enfriamiento espiritual. Ya no siento el deseo. ¿Qué es lo que sucedió, hermanos, con esta pandemia, hermanos? Cuando no nos permitieron tener mucha gente en la iglesia, que se quedaron en la casa. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? La gente se ha enfriado, se siente contento al estar en la casa, al escuchar palabras por televisión, por YouTube, no sé, escuchando palabras. Al cabo, lo que voy a hacer en la iglesia, aquí lo escucho también. Pero no dice su palabra, hermano. No dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. No dice la palabra, y mucho más cuando sabemos que este tiempo se acerca. Los últimos tiempos que estamos viviendo se está acercando. Yo simplemente le quiero recalcar, hermano, no que esté enojado con usted ni nada, hermano. Yo siempre quiero decir lo que dice la palabra, hermano, para que no nos perdamos, para que realmente lleguemos a la vida eterna que Dios tiene para nosotros. ¿Usted sabe cuánta gente, hermano, se está yendo día con día? ¿Cuánta gente se va sin conocer la salvación, sin conocer a Jesús como su Salvador? Es triste, hermano, pero se está yendo mucha gente sin conocer la palabra. Por eso es necesario que usted y yo permanezcamos. Y no es tiempo de regresar atrás, de correr. No, es tiempo de acercarme más que Dios. Refuerza mi fuerza para seguir adelante, seguir luchando. Yo quiero alcanzar esa vida eterna, no solamente la mía, sino de toda mi familia. No quiero que nadie se pierda. Y todo aquel que me rodea también que se vaya conmigo a estar en la presencia de Dios un día. Él sabe el tiempo y el momento, pero tenemos que estar a cuentas con Él. Lamentablemente hay gente que trata de justificarse el comportamiento pecaminoso. Aún algunos líderes espirituales miran para otro lado cuando las personas murmuran, viven vidas inmorales o siguen el camino del pecado. Los falsos maestros defienden sus errores, señalando que las personas se salvan por la fe y no por las buenas acciones. Cuando claramente nos dice que el que practica el pecado es del diablo. Así de claro. No por lo que yo hago o yo porque no hago. Ya acepté a Cristo y ya soy salvo para siempre. No. No descuidemos esta salvación tan grande. ¿Qué dijo David? Vuélveme el gozo de la salvación. Renueva un espíritu recto delante de ti. ¿Qué había perdido David? La salvación. ¿Por qué? Porque había pecado, había desobedecido. No solamente había tomado a la mujer que no le correspondía, sino que mandó al esposo enfrente de la guerra para que lo matara. Es lo que hizo David. Tomó a la mujer de un hombre que andaba en la guerra. Y después que tomó a su mujer, que se dio cuenta que estaba embarazada, envió a traer al hombre, al esposo, para que durmiera con ella, para cubrir su pecado. Pero que el hombre sabía que estaba en tiempo de guerra. ¿Cómo voy a estar yo con mi mujer mientras mis hermanos están luchando allá? Y no durmió con ella. ¿Y qué dijo David? Envíalo a la guerra y ponlo enfrente para que lo ilumine. Y fue lo que sucedió. Lo mataron. ¿Y qué? Después que fue muerto, tomó a su mujer. ¿Y qué sucedió? ¿No vino juicio sobre él? Ese bebé que tuvieron se murió. Dios dijo, te lo voy a quitar. ¿Qué culpa tenía ese pequeño? Por la desobediencia de él. Tomar a una mujer que no le correspondía. Por eso viene el profeta Natán y le dice, el profeta Natán dice, había un hombre que tenía muchas ovejas, pero llegó un visitante, dice,
Y en vez de tomar de sus muchas ovejas, aquella cordera para darle de cenar, fue y tomó la única corderita que tenía aquel hombre, que comía con él, dormía con él. Y se enfureció David y dijo: ese hombre es digno de muerte. ¿Y qué dijo el profeta? Ese hombre eres tú. Tomaste la mujer de Urías y lo mandaste enfrente a la guerra para que lo mataran. Y por tanto viene juicio. Y vino juicio. Ese pequeño murió por la causa del pecado de David. Podemos ver que hay consecuencias, que tal aquella practican el pecado son del diablo. Por eso David dijo: vuélveme el gozo de tu salvación, renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Por qué? Porque se arrepentía del pecado que había cometido, la desobediencia que había hecho. Por eso le digo, el mismo espíritu nos redarguye a usted y a mí hoy en estos tiempos, para que reconozcamos que estamos mal y vivamos una vida recta delante de Él. Los falsos maestros defienden sus errores señalando que las personas se salvan por fe y no por las buenas obras. Si bien es cierto que somos salvos por fe, la verdadera fe en Cristo producirá acciones correctas por parte de los fieles. La Biblia enseña que debemos amar a Dios con todo nuestro ser. El comportamiento de una persona refleja su creencia. Aquellos que enseñan lo contrario apelan a la carne, lo que conduce a la destrucción. Algunas personas no apreciarán la franqueza de Juan, pero él tenía claro que los que viven en el pecado son hijos de Satanás y pasarán la eternidad con él. Aquellos que son hijos de Dios harán lo recto y amarán a Dios y a su prójimo. De esta manera es como dice el apóstol Juan: el que practica el pecado del diablo, porque el diablo peca del principio. Para esto parecerá el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que nació de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Es lo que nos dice 1 de Juan del 7 al 10. La otra porción, del 7 al 12, de 1 de Juan 4. Versículo 7 al 12 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino en aquel que nos amó a nosotros y envió a su Hijo en proposición por nuestro pecado. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. El amor es un regalo y una cualidad que Dios da a las personas que aceptan a Cristo como su Salvador. El amor es un regalo, dice, o una cualidad que Dios le da a las personas que aceptan a Cristo como Salvador. El amor piadoso es la máxima demostración de la fe cristiana, porque Dios es amor, y en cierto sentido esta es la característica definitoria. Las personas que no conocen a Dios pueden ofrecer algún tipo de amor, pero no es amor puro, piadoso, porque su fuente es humana. Tenemos que entender la diferencia entre el amor de Dios y el amor humano, el amor del hombre. Las personas que no conocen a Dios pueden ofrecer algún tipo de amor, pero no es amor puro y piadoso, porque su fuente es humana, es imperfecta. El verdadero amor, cuya fuente es divina, no impulsa a ver a los demás como personas hechas a imagen de Dios. Tal amor es desinteresado y ve al ser humano desde una perspectiva eterna. La gracia y la misericordia de Dios, al enviar a Jesús al mundo para nuestra salvación, debe manifestarse en nuestra vida sin importar cómo nos trate los demás.
Hay a veces, yo siempre les digo, hermanos, una vez, cuando yo empezaba a predicar, hermanos, el Evangelio, yo empezaba predicando, hermanos, y enseñando. Entonces, estaban invitando a una persona que iba a la iglesia, hermanos. Yo era el maestro de escuela dominical, yo estaba enseñando la clase. Yo estaba parado así, platicando con alguien, y esta persona estaba atrás de mí, platicando con otro. Estamos los dos de espaldas. Ella no sabía que yo estaba atrás de ella, y yo no sabía porque lo escuché. Cuando le dije, hermana, véngase a la escuela dominical. Dice, no, hombre, ¿qué me puede enseñar Lalo? Que era yo. No venía a la escuela dominical porque ¿qué le podría enseñar yo? Y en mi mente vino, yo no te puedo enseñar nada, pero Dios te puede enseñar muchas cosas. Eso fue, y me hice para adelante y me fui más para allá para que no se diera cuenta que vio ahí. Es una persona que aprecio mucho y quiero mucho y aún sigue mi amor hacia esa persona. Yo la sigo respetando y queriéndola, porque yo no miro lo que ella dijo, yo miro lo que el enemigo puso en su boca. Porque fue el enemigo, no fue ella. Porque ella también me aprecia mucho. Pero en ese momento, ¿qué me puede enseñar? ¿Qué yo le puedo enseñar yo? Y en mi corazón nació, no te puedo enseñar nada, pero Dios te puede enseñar muchas cosas por medio de la palabra. Porque es Dios el que habla. Y yo me alejé para que no se diera cuenta que yo había escuchado. Y yo la sigo apreciando y queriendo como si nada. Aunque esas palabras las dijo, hermanos, yo dije, no fue ella, fue el enemigo usándola a ella. Porque usted y yo somos instrumentos, hermanos, o de Dios o del enemigo, para vida eterna o para muerte eterna. Somos instrumentos de Dios. ¿Nos dejamos usar por Dios o nos dejamos usar por el enemigo? Por eso es necesario que reaccionemos y no seamos hijos del diablo, sino hijos de Dios. Amén. La última porción, para terminar ya, termina de Juan 13 al 21. Y en esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, y Dios permanece en Él, y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor, en que nosotros, para que tengamos confianza en Él, día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, dice, echa fuera el temor, porque el temor lleva así con castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero, hermanos. Y si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. En otras palabras, hermano, hay gente que nos ofende, hay gente que nos trata mal, hay que amarlos también. Ahí Dios se viene a manifestar. El amor cubre multitud de pecados, dice la palabra. Tenemos que aprender a amar aún a aquellos que no nos quieren, aún a aquellos que nos tratan mal. Hay que amarlos. Dejarlo a Dios. Él es el que va a hacer juicio, el que va a hacer justicia. Déjele todas las cosas a Dios. Cuando las personas responden a Jesús con fe y se convierten en seguidores de Dios, Dios nos ha dado su Espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. El Espíritu le recuerda al cristiano el amor de Dios que debe fluir naturalmente de su vida. Y Él le ayuda a caminar en ese amor. Por lo contrario, cuando un cristiano toma una decisión egoísta o no ama a los demás con amor piadoso, el Espíritu Santo también se lo demuestra. Entonces, es posible que tengamos dificultades para amar a todas las personas, pero el vivir para Dios, nuestro amor para Él y por los demás, debe ser perfecto. Sabemos que crecer en el amor de Dios es una mayoría alegría de vivir en Él. La falta de amor es incompatible
con eso que significa ser un siervo de nuestro supremo y amoroso Dios, por el amor por todos, incluidos aquellos a quienes preferimos no amar. Es una prueba de que nuestro amor por Dios y nuestro compromiso con Él es real. Aquellos que no nos quieren, aquellos que nos ofenden, aquellos que hablan de nosotros, aquellos que nos critican, hay que amarlos, ¿no? Hay que amarlos. Y le piden, hermanos, favores y hay que hacerlos. Le piden ayuda, hay que hacerlo. Te piden oración, hay que orar por ellos, hermanos. Claramente nos dice Romanos, hermanos. Estas palabras, hermanos, que son palabras que se me han quedado, hermanos, grabadas con un propósito. Es Romanos 12, 19 y 20 y 21 que dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. ¿De qué es la venganza? De Dios. Y dice el 20: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, dice, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y lo dice el 21: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vamos a vencer el bien, el mal haciendo el bien. Y esas porciones, hermanos, se me han quedado. Yo les he leído, hermanos, y les digo, se me olvidarán muchas citas, pero textos claves que me han ayudado a mí para seguir adelante, hermano, no se me olvidan, se me quedan grabados. Porque hay gente, hermano, que yo le digo, hermanos, ¿qué haces aquí en el valle predicando el evangelio? Vete, aquí no hay dinero. Así me han dicho, hermano. ¿Qué haces aquí en el valle? Vete para acá, para arriba, acá sí hay dinero. Lo que te dan ahí en un año, aquí lo agarras en un mes. Vente a predicar para acá. Así me dicen. Y yo me doy cuenta que las personas andan conforme el dinero y no conforme que las almas sean salvas. ¿De qué me servía ir a África y ganarme la gente si aquí hay muchos perdidos que necesitan salvación también? No tengo que ir a África, no tengo que ir a otro país cuando aquí a mi alrededor hay mucha gente que necesita de Dios, hermano. Hay mucha gente que necesita de Dios. Si no les hablo aquí, quedo siendo allá tan lejos. Si no les testifico aquí, quedo testificando allá. Es necesario, hermano, obedecer a Dios y estar prestos, hermanos, en lo que Dios nos ha dado. Dios me trajo a este lugar, hermanos, aunque te digo, estaba bien destruido, hermanos, y hemos tratado de componer poquito a poquito. No se puede mucho, somos un grupo pequeño, no somos muchos. Se está pagando este lugar todavía y no podemos hacer muchas cosas, hermano. Pero yo me pongo en la mano de Dios, que Él venga y supla, hermano. Que nos ayude a reparar todo completamente. Pero es Dios. Yo no puedo hacer nada. Yo solamente me pongo en la mano de Dios. Dios ha suplido. Ni un mes me he quedado atrás porque no se paga este lugar. Dios ha suplido. Gracias a Dios por ello. La luz se paga, el agua se paga, todo se paga, hermano. No me puedo quejar. Pero solamente digo, Señor, estamos en tus manos y tú sabes el tiempo, el momento que tú vas a pagar todo esto. Que no tenemos que estar preocupados mes por mes si completamos el pago. Te digo, porque Dios suple, Dios bendice. No que me preocupe, sino que cada mes Él va supliendo a su momento. Por eso necesitamos, hermano, ponernos a cuenta de Dios y decirle: Dios, estamos en ti, ayúdanos. Póngase de pie conmigo en esta mañana. Amén. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de tu presencia. Primeramente, Dios, dándote gracias por tu palabra, Señor, que nos enseña, Señor, quién es un verdadero cristiano, quién es verdadero un hijo de Dios y quién todavía ha seguido practicando pecado, maldades, Señor. Esta palabra, Señor, solamente es para enseñarnos a aquellos que estamos viviendo bajo la voluntad de Dios y a aquellos que estamos viviendo bajo no la voluntad de Dios. Es para identificarnos y podamos reaccionar y volvernos a Dios.
No andar por el camino equivocado, sino por el camino de verdad. En esta mañana, Padre, usted que escudriña los corazones, las mentes, Señor, te pido, Dios, que esta palabra solamente sea un aliciente, Señor, para seguir adelante, procurar hacer lo bueno, vivir con honestidad, vivir conforme a tu voluntad. Yo te pido, Dios, por cada uno que está aquí, que no retroceda atrás, que no vuelva atrás, que siga adelante, porque hemos venido a este lugar, Señor, para ser sanados, para ser restaurados, para ser transformados, para ser bendecidos de una manera por ti, Señor. Yo te pido, Dios, por cada uno que está aquí, Señor, que bendiga sus vidas, su familia, sus hogares, Señor, en grande manera, y que sea un pueblo que va a seguir adelante buscando tu presencia, buscando tu amor, buscando tu misericordia. También intercedo por los que me van a escuchar ahí en su hogar más tarde, Padre. Envío la palabra sobre sus vidas también. Que la palabra, Señor, les ayude, les edifique, los transforme, los cambie y viva una vida que agrade a nuestro Dios. Que el mismo Espíritu Santo quebrante, transforme los corazones para que te busquen a ti, Padre. En este momento, Padre, yo te doy gracias porque usted vive y reina por siempre. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que nos recuerda, Señor, y nos da un aliento para seguir adelante buscándote a ti, Padre, de una manera maravillosa. En este momento, Dios, gracias de antemano, porque sé, Señor, que has obrado en nuestras vidas, has tocado nuestros corazones en esta mañana. Ayúdanos, Dios, a seguir adelante. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.